placer para mí. Soy Liz Tamaira Pérez Meneses, doctora en Ciencias de la Educación, abogado y administradora también. A partir de este momento, soy la facilitadora de la unidad curricular Fundamentos Legales del Sistema Educativo. Un placer para mí compartir con ustedes estos minutos de la mañana de hoy en la que vamos a conversar de manera muy general. Y ustedes dirán, nosotros no estamos estudiando derecho, pero vamos a revisar todas aquellas nociones generales del derecho que son aplicables al sistema educativo. Pero antes de dar inicio a todo lo que trae consigo esta unidad curricular, pues quiero compartir con ustedes el hecho de que a partir del día lunes va a aparecer en plataforma la planificación de todo lo que trae la unidad curricular para este lapso o para este momento, para el 2026-1. Está la planificación con respecto a la evaluación. Van a aparecer entre esas evaluaciones un video que quisiera dejar claro desde este momento que no se trata de un video en el que ustedes van a hacer una presentación y voy a escuchar simplemente la voz. Acá se trata de que quiero verlos, quiero conocerlos más allá de saber que están allí conectados, que hasta el momento solamente contestó Geraldine, pero quiero saber, sí, más o menos a través de la actividad del video, quiénes son, cómo son, eh, lograr observar de una u otra forma el nivel de conocimiento. Yo no les digo que no coloquen, que no traigan, que no ya hagan presentaciones, sí, perfectamente se pueden ayudar, pero así sea pequeñito en la parte inferior, quiero ver cómo comparten ustedes la información que tienen sobre el contenido que se les está pidiendo. Y esta es una de las formas, es a través del video. De hecho, quería evaluar solamente a través de video para, para que estén claros con respecto a eso. Bien, eso con respecto al video es una exposición de cada uno de ustedes, de los participantes, en los que los tengo que ver. Así como ustedes me están viendo a mí acá el día de hoy, así quiero verlos yo a ustedes. Con respecto a los análisis, yo no necesito, cuando pido análisis, no son análisis de 40 hojas, ni de 20 ni nada. Yo por lo general pido de 5 de 6 cuartillas, de que sean concretos, que se relacionen realmente con los temas que se están pidiendo. Y pido trabajos prácticos. Otra cosa que quiero que tengamos claro es el uso de la inteligencia artificial. Parece mentira, pero la inteligencia artificial, no, yo no le digo que no las utilicen, utilícenla, pero sepan lo que van a utilizar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se nutre de todo lo que aparece en la web y eso está bien, pero mucha de la información es información que simplemente está allí y no es precisamente la información más indicada. Tomen la información que da la inteligencia, analícenla y utilicemos la inteligencia humana y redacten, expresen la idea que tienen allí, pero arréglenla. No me pregunten cómo, pero me doy cuenta de cuando utilizan exceso de inteligencia artificial. Porque es que ya me han dado tantos y como son tantos estudiantes, la información se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Y a veces digo, sería que yo mande el trabajo en grupo, porque es exactamente la misma información, porque no se toman la molestia de analizarla, de explicarla con la inteligencia humana, y entonces nos quedamos en ese punto. Y, y la inteligencia artificial es tan artificial que te da 6, 8 ideas y todas en un mismo párrafo, y a veces dicen tanto que no dicen nada. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Muchas veces digo, no sé si colocar uno
o colocarles un mensaje. A veces les coloco el mensaje, igualito vuelven y me mandan otro caso de inteligencia artificial. Y entonces siento que no sé, que estamos perdiendo como la parte ética del tema del uso de la inteligencia artificial. Yo la utilizo. Yo me nutro de lo que dice la inteligencia artificial, de lo que trae, porque trae mucha información estadística que logro verificar, que logro comprobar y eso es bueno para todos. Nos ahorra muchísimo tiempo, pero ojo, la analizo, la interpreto a mi manera y luego la expreso como la tengo, y la comparto como debe ser. Y hago la aclaratoria que la opinión es muy subjetiva de mi parte. Entonces, ojo, la podemos utilizar, pero sepan lo que utilizan. Sean conscientes de que ella te arroja ideas, 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 ideas que tú tienes que mejorar, ideas que tú tienes que analizar y generar tu opinión en particular. Bueno, esos son detalles que quería que tuviésemos presentes o que tuviesen presente para el tema de las evaluaciones. Otro de los aspectos es que si tienen alguna duda, notificar. Hoy pregunté con respecto a los grupos de WhatsApp y me informaron que los grupos de WhatsApp no van a estar, creo que en este momento disponibles porque hay una situación que requiere un cambio, entonces no vamos a estar comunicados por WhatsApp. Pero voy a colocar una misiva de bienvenida en la parte de información generales donde ustedes van a conseguir mi número de contacto. Y ese número lo pueden utilizar para escribirme o para llamarme, preferiblemente que me llamen y yo con gusto les atiendo. Y nos comunicamos de esa forma. Tener contacto, creo que no son tantos estudiantes como las clases anteriores, pero cualquier cosa, allí va a aparecer mi número y por allí nos podemos comunicar. En todo caso, cuando yo consigo situaciones en las que, por ejemplo, me es difícil evaluar, yo inmediatamente les escribo en la reinformación al estudiante y dejo la información allí, asumiendo que ustedes están al pendiente de lo que hacen, de lo que coloca uno como reinformación, retroinformación. Bien, si tienen situaciones, por ejemplo, con respecto al cumplimiento de las fechas estimadas de las actividades, por favor háganmelo saber con tiempo y háganmelo directamente a mí. Para eso voy a colocar mi número de contacto. ¿Por qué? Porque yo fijo las fechas. Y una vez que las fijo, lo que espero es que el participante las cumpla. Y en este sentido, pues si no las cumple, asumo que fue que no pudo o que se retiró o que fue otra cosa. Y si no me participa, pues yo no puedo colaborar ni puedo ser flexible con respecto a esa planificación que ya he efectuado en relación a las entregas de las actividades. Bien. Vamos a ya entrar ya en materia, ¿sí? Y ustedes se dirán, bueno, fundamentos legales del sistema educativo. ¿Y por qué empezar por algo que sencillamente, pues, pareciera que toca solamente cosas que tienen que ver con el derecho? Y es que el hecho es que las nociones generales del derecho son todos aquellos conceptos, los principios, son los fundamentos básicos que nos van a permitir comprender qué es el derecho, cómo funciona, cuál es la finalidad dentro de esa sociedad. Y de allí que las nociones generales no se limitan a simples funciones o a simples definiciones normativas. No, ellas nos van a permitir dar una visión integral de todo lo que es el fenómeno jurídico y mejor aún cuando nosotros y cómo lo debemos aplicar dentro del sistema educativo. ¿Qué implica esto entonces? Lo que nos implica es comprender el derecho desde sus bases filosóficas, éticas, políticas, desde las fuentes, desde la jurisprudencia, reconocer
estructura del ordenamiento jurídico, entender la importancia de interpretarlo y sobre todo la crítica que nosotros podemos hacer al derecho vigente. Y en este sentido, lo que yo tengo que tener claro entonces es el por qué estudiamos estos fundamentos legales del derecho. Lo acabo de decir en líneas generales, identificar fuentes, reconocer esas bases filosóficas, reconocer las estructuras del ordenamiento eh, jurídico y entender la importancia de la interpretación. Quiero empezar entonces diciendo, ¿qué es el derecho? Para Di Stéfano, el derecho es un conjunto de principios y normas que se sustentan en los resultados evolutivos de los procesos sociohistóricos y culturales de una sociedad determinada, que regulan las relaciones de las personas físicas y jurídicas y cuya observancia es de cumplimiento obligatorio, garantizando, garantizado por la capacidad coactiva del Estado. Si yo analizo esto del derecho, puedo dar cuenta que es ese conjunto de normas, que es ese conjunto de principios que sencillamente van a regular la convivencia social. ¿Y qué establece esa convivencia social? Que tenemos derechos, que tenemos deberes, eh, que existen facultades que las personas deben ejercer y cuya observancia es obligatoria, que garantizan como la capacidad coactiva que tiene el Estado. O sea, qué es lo que sucede con todas esas normas, con todos esos derechos? Hay algo, hay un órgano, que en este caso es el Estado, que es el garante de que eso se cumpla. Por eso, todos esos derechos, todos esos deberes están reflejados, están desplegados en las leyes que nosotros conocemos. Quiero entender que todos los estudiantes de acá son estudiantes de Colombia. Yo particularmente sí, profe, yo soy de acá de Colombia. Yo también. ¿Y Eucaris? No sé si está Eucaris. Bueno, sí, porque normalmente vengo trabajando en la unidad curricular y muy pocos estudiantes de acá de Venezuela, muy pocos estudiantes de Ecuador y la mayoría de Colombia. Y por eso es que estoy enfocando la clase, más que todo a hablar de todas estas nociones generales del derecho aplicables a esa parte de la educación en Colombia. Bien, entonces les decía que este tema del derecho eh, se trata de eso, de que reconozcamos esos deberes, esos derechos, esas facultades que tenemos como ciudadanos, pero también como trabajadores dentro del sistema educativo y que se amparan en todo lo que traen los estamentos legales que tenemos en cada uno de nuestros contextos geográficos. Vamos a hablar así porque no sé si todos son de Colombia o si también hay de Ecuador o de qué otro país hay. Entonces, de eso se trata el derecho, principios y normas. Hablamos de que el derecho es producto también de la evolución histórica. El derecho no es un sistema estático, sino que se construye y se ha transformado a partir de la historia y la cultura de cada sociedad. Además, allí se enfatiza que el cumplimiento de las normas jurídicas es obligatorio y está respaldado por el poder del Estado, lo que diferencia al derecho de otras normas sociales y de otras normas de carácter moral. Por otro lado, es importante que tengamos claro que este conjunto de normas que imponen deberes también
confiere facultades, y era lo que les decía prácticamente en esta definición que tengo acá en la presentación. Ella confiere facultades que establecen las bases de la convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos derechos, de la seguridad, de la certeza, de la igualdad, de la libertad y sobre todo de la justicia. De eso se trata el derecho, independientemente de donde lo veamos. Eso mismo aplicado al sistema educativo, pues nos da lo mismo, con la diferencia de que esa justicia, esa seguridad, esa certeza, la buscamos dentro de lo que el sistema educativo se plantea y nos genera a cada uno de los que formamos el propio sistema. ¿Cuál es el objeto? Sara Sola nos dice que el objeto material del derecho es la conducta humana en sus relaciones con otras personas y la comunidad en general. Su objeto formal viene dado por el objetivo de que esas relaciones respeten los derechos de otras personas y no alteren el bien social a través de la aplicación de normas jurídicas. Recordemos que ese derecho que nos habla de la conducta humana habla de cómo nosotros nos relacionamos con otros seres o con otras personas y cómo es nuestro comportamiento, hacia dónde apunta ese comportamiento y esa conducta humana en una comunidad. Y se habla allí también del derecho formal y nos recuerda que yo tengo derechos, ¿sí? Que yo tengo deberes, que yo tengo facultades, pero que mis semejantes, mis congéneres, también lo tienen. Entonces, existen límites y el límite eh, se halla en el reconocimiento que tenemos de nuestros iguales. Ese reconocimiento que nos permite saber que existe, que no soy única en el mundo, que yo convivo en un área, en una estructura organizacional, si lo llevo al contexto de mi trabajo, pero también convivo en una comunidad, que convivo en familia y que todos tenemos derecho por igual. ¿Y qué es lo que se busca? Garantizar esa seguridad de que mi derecho y mi facultad va a ser respetada, de tener la certeza de ello, de que todos seamos vistos de la misma manera. Allí se habla de la igualdad y que para todos hay libertad y que para todos hay justicia. Bueno, con respecto a la visión del derecho, pues el derecho es aplicable a diferentes áreas, ¿sí? Y de allí se desprenden las clases del derecho. Hablamos de derecho constitucional, hablamos de derecho administrativo, de derecho penal, de derecho civil, laboral, mercantil, internacional. Las clases de derecho son en sí las diferentes ramas o categorías en las que se divide el derecho para garantizar todo ese proceso de organización y de especialización que hay dentro de las ramas del derecho, que varían conforme a la especialidad que tengan. ¿Sí? Se habla de normas jurídicas según el ámbito, las relaciones que regulan. Y tenemos que estar claro que estas clases del derecho permiten comprender mejor la estructura de los del sistema jurídico y su función dentro de la sociedad, porque el sistema jurídico es uno, pero se divide en diferentes. Por ejemplo, en Venezuela, las clases del derecho se organizan principalmente en función de las ramas que regulan y son básicamente estas que están acá. Iguales en Colombia, se habla de derecho constitucional, se habla de derecho administrativo, se habla del derecho penal, en fin. Con respecto a la parte constitucional, ella pues regula todo lo que tiene que ver con la organización del Estado,
y los derechos fundamentales, mientras que el derecho administrativo pues controla la actuación del Estado. El derecho penal sanciona las conductas delictivas. El derecho civil regula las relaciones privadas. El laboral se ocupa, como su palabra lo dice, de las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Está la parte mercantil que regula la actividad comercial y está el derecho internacional que establece, por ejemplo, las relaciones entre los estados y los organismos. Y cuando hablo de los estados, hablo de los diferentes países. Por otro lado, por ejemplo, en el Judicial de venezolano se describe eh, que este sistema judicial está estructurado para atender a esas distintas clases del derecho. Con respecto a las fuentes, por ejemplo, Breuer Caría nos dice que las fuentes formales del derecho venezolano incluyen la Constitución, las leyes, las costumbres, la jurisprudencia, siendo la Constitución la norma suprema y la ley y la ley, la principal fuente formal. La costumbre y la jurisprudencia actúan como fuentes indirectas que complementan la interpretación y la aplicación del derecho. ¿Qué nos dice esto de las fuentes? Que las leyes están contempladas en primera instancia en la Constitución, pero no solamente de Venezuela, en la Constitución de cada uno de nuestros países. Posteriormente, hay un ordenamiento, existe un ordenamiento. Está la constitución de cada país, están las leyes internacionales, están las leyes que tiene el país como tal, por ejemplo, la ley de educación, la ley del trabajo, una cantidad de leyes que van regulando y que tienen un orden jerárquico se habla de costumbres, de jurisprudencia, porque muchas cosas que no están reflejadas en la ley, pero que en algún momento se hicieron de forma tan repetitiva y no hubo nadie que contradijera esa situación, que eso pasa a ser como parte de, a ver, si no bien de una ley pasa a formar parte de aquello que nos indica que por uso y por costumbre se respeta esa norma, eso que se viene haciendo, eso que se viene cumpliendo. Y de hecho, de allí nacen muchas de las leyes que están amparadas en cada uno, desde la Constitución hacia abajo hasta hasta las leyes, los decretos, las ordenanzas, ¿sí? De cosas que se vienen haciendo por uso, por costumbre y que sencillamente se hacen normas dentro de la sociedad. De eso se trata, o eso es lo que nosotros tenemos que interpretar, que de allí es de donde se derivan todas las leyes, de las fuentes, y en este caso, pues tenemos que darle ese orden que tiene en cada uno de nuestros estados. Ok. Vamos a empezar a hablar entonces de qué es una ley. Y la ley es una regla abstracta y obligatoria de la conducta de naturaleza general y permanente, que se refiere a un número indefinido de personas, de actos o hechos, con aplicación durante un tiempo indefinido y dotada de carácter coercitivo del Estado. Esta definición, ¿qué es lo que nos dice? Que la ley no está dirigida a casos particulares, sino que regula situaciones de manera general, ¿sí? O sea, no es una ley para X o para Y, sino que nos habla a ver, de algo que compete a todos por igual, que es aplicable a todos los sujetos dentro de esa sociedad. Además, subraya el carácter coercitivo de la ley, es decir, que su incumplimiento puede ser sancionado por el Estado, garantizando así su obligatoriedad.
Es decir, yo no cumplo porque no quiero, porque no puedo, porque X, cualquier cosa, la ley existe. Si yo no cumplo, está el Estado que me va a hacer cumplir o me va a hacer pagar de una u otra forma lo que yo tengo o de lo que yo soy objeto por el incumplimiento de esa ley. En Venezuela, por ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana establece que esta misma se establece con respecto a la Constitución, que es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, y que todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a ella y deben respetarla. Y eso no solamente pasa en Venezuela, eso lo dice todas las constituciones de todos los estados del mundo. Para eso existe la Constitución, para que todos lo respetamos, desde el Estado hasta cada uno de nosotros, hasta cada uno de los ciudadanos en general, sí. Por eso se habla del cumplimiento de las personas y de los órganos que ejercen el poder público. ¿Qué es, si eso es la ley, qué es una costumbre entonces? Una costumbre, perdón, nos dice que es la repetición de una determinada conducta realizada por la generalidad de los miembros de un grupo social de manera constante y uniforme, acompañada por la convicción de obedecer a un imperativo jurídico, de cumplir un deber de tal naturaleza por una necesidad ineludible de derecho y no por una mera voluntad espontánea. ¿Qué nos dice esto de la costumbre? Nos señala este autor que no basta con con una manera de repetición de actos para que exista una costumbre jurídica. Es indispensable el elemento subjetivo. ¿Qué pasa con esto? La creencia, es necesaria la creencia de que esa costumbre es obligatoria por derecho. Esto diferencia la costumbre jurídica de simples hábitos sociales o de uso. En este sentido, por ejemplo, habla, creo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, habla que el derecho consuetudinario, también llamado usos y costumbres, es una fuente del derecho. Son normas jurídicas que se desprenden de hechos que se han producido repetitivamente, ¿sí? En el tiempo, en un territorio en concreto. Y también nos dice que tienen fuerza vinculante y se recurren a él cuando no existe una ley o norma jurídica escrita aplicable a un hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que que cuando no existe algo que se viene haciendo, pero que no está regulado en la ley, pues apelamos a lo que son las costumbres. Y esas costumbres van a determinar que que como se ha hecho constantemente, y así lo ha interpretado la sociedad de manera constante y uniforme, pues esto nos va a permitir de que se defienda, por decir algo, o se cumpla algo cuya naturaleza proviene de este tipo, que aunque no esté en la ley, yo me apego a esto porque es algo que se cumple y que la sociedad considera que debe ser así para que exista, no sé, convivencia, para que exista justicia entre todos los que compartimos algún espacio, para que exista igualdad. Entonces, más allá de la ley, existe el uso y la costumbre de normas aplicables en la sociedad.
Ok. ¿Qué es la analogía? La palabra analogía significa relación de semejanza entre las cosas distintas y en concreto aplicado su uso al ámbito del derecho. Es un método por el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no comprendidos en ella. Fíjense, en las leyes existen situaciones que están reflejadas, pero muchas de ellas no están. Cuando nosotros estamos analizando algo dentro del contexto del derecho, que sencillamente no aparece en la ley, pero que hay algo que me dice que es similar, yo aplico este concepto de analogía. Y aunque no lo, no lo desarrolle, aunque no me lo diga textualmente, pues sí lo puedo tomar como referente para llenar un vacío normativo y eso me va a permitir garantizar que casos no regulados expresamente puedan resolverse con base a normas existentes que comparten una razón jurídica común. Así se asegura la adaptabilidad del derecho a realidades cambiantes, ¿sí? Puede ser que en un momento X o se creó una ley porque surgió una situación, pero cambió porque nosotros día a día como seres humanos evolucionamos, cambió y aunque la situación esté de una u otra forma implícita en ese contexto, pues no es lo mismo, pero yo puedo aplicar la ley. A eso se le llama analogía. Con respecto a la doctrina, ¿qué me dice la doctrina? En el derecho es la fuente, la doctrina es la fuente formal del derecho que está constituida por las opciones escritas de los estudiosos del derecho al reflexionar sobre la validez formal, real o intrínseca de las normas jurídicas. ¿Qué me dice la doctrina? La doctrina resalta o se resalta como el producto de un análisis crítico y es sistemático de expertos en derecho, quienes examinan la validez y el contenido de y el contenido que se aplica a algunas situaciones. Y eso permite o contribuye en la clarificación del propio derecho, aunque no impone reglas obligatorias. Sí. En síntesis, ¿qué podemos decir con respecto a la doctrina? Es la fuente formal del derecho que a través del estudio y la reflexión de los expertos orienta la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas contribuyendo al progreso y a la coherencia del ordenamiento jurídico. La doctrina es todo aquello que nos va a permitir, ¿sí?, que nosotros tomemos, analicemos, que nos va a orientar y que nos va a permitir reflexionar la validez de lo que nosotros estamos estudiando o de lo que nosotros estamos analizando. Ya está escrito, ya fue valorado, ya fue analizado, ya existe en el tiempo y nos ha llevado a comprender algunas normas, algunos hechos que están implícitos dentro del derecho y que han estado históricamente y la valoración que se ha hecho sobre los mismos, la evaluación, el análisis que se ha hecho sobre los mismos, es aplicable en el presente que nosotros estamos viviendo. De eso más o menos nos habla lo que es la doctrina. ¿Qué nos dice la norma? La norma es aquella que prescribe, prohíbe, autoriza o permite determinada conducta humana por lo que es el producto de la voluntad y añade que las normas jurídicas regulan la conducta externa de los individuos en una sociedad y su cumplimiento es obligatorio y lo contrario amerita sanciones. Si nosotros vemos, allí hay dos citas.
Ambas citas nos dicen que es un mandato, que es obligatorio, que es emanado de la autoridad legítima y que busca ordenar la conducta humana mediante reglas claras de lo permitido y de lo prohibido en una sociedad, en un contexto. La obligatoriedad y las sanciones ante el incumplimiento distinguen a las normas jurídicas de otras normas sociales o morales que pueden no tener consecuencias legales. Recuerden que así como hay normas que se hacen, por ejemplo, es por norma que nosotros saludemos al llegar a alguna parte. Eso es una norma social. Si no lo hago, no me van a sancionar. Pero es por norma que respetemos el color rojo en un semáforo. Si voy en el vehículo, me indica que me debo detener y que no debo a avanzar. Si yo transgredo esa norma, soy sujeto de sanción. A eso se refiere. Sí. Existen normas que tienen sanciones y hay otras que no tienen consecuencias legales. De eso se trata el tema de las normas. El Estado del Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas probadas conforme a los procedimientos que ella establezca, donde garantiza el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a las disposiciones conocidas y la observancia de los derechos individuales, sociales, culturales y políticos. ¿Qué es lo que me dice el Estado del Derecho? Resalta la importancia de que el poder público actúe dentro del marco legal preestablecido y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se señala también que el Estado de Derecho implica un Estado regido por la Constitución como norma suprema que se basa en la superación de los poderes y el control jurisdiccional de los actos estatales con la finalidad de garantizar los derechos individuales de la sociedad. Existen principios de legalidad. Es una norma jurídica, es lo que me dice que es un principio de legalidad, es una norma jurídica que sostiene que ninguna persona puede ser sancionada ni privada de sus derechos, excepto en virtud de una ley vigente y previamente tipificada, que así lo disponga. ¿Qué me está queriendo decir este principio de legalidad? Que yo no puedo ser sancionada porque alguien quiera que me sancione, ¿sí? Para yo ser sancionada por el Estado, yo tengo que haber incumplido una ley que esté establecida y que indique que yo sencillamente cometí alguna irregularidad que violó o que violentó lo establecido en la ley. Si eso no existe, si eso no existe, yo me apego a mi principio de legalidad y no puedo ser sancionada. El principio de legalidad es uno de los ejes que hacen como que la constitución política y jurídica del Estado, el cual recoge todos los poderes públicos, estén sometidas a la ley y al derecho. ¿Qué me dice esto? Que el principio de legalidad no solo protege a los ciudadanos, sino que también limita el poder de las autoridades públicas y los poderes públicos no, y que los poderes públicos no pueden actuar según su voluntad, sino que únicamente conforme a lo que la ley los autoriza. Si no están autorizados a sancionarme, no tienen por qué hacerlo, sino que así, y en ese sentido, perdón, ese principio de legalidad es la base para que el Estado, regido por las normas,
sea regido por las normas y no por decisiones arbitrarias. De eso se trata el Estado de Derecho y se trata el principio de legalidad. Existe una constitución a la cual se debe ajustar todos los que componemos un Estado en cualquier parte del mundo y ese Estado de Derecho nos da este principio de legalidad. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen es un método gráfico que representa la jerarquía y la organización del sistema jurídico. Y lo dice aquí claramente la cita que coloco allí y habla de que la pirámide de Kelsen o la pirámide kelseniana o pirámide de la jerarquía jurídica es la representación gráfica del sistema jurídico mediante una pirámide segmentada en diversos estratos o niveles que representa una relación vertical entre las distintas normas, como lo entendía el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen. Esta pirámide es un modelo sencillamente gráfico que representa esa jerarquía y esa organización del sistema jurídico, mostrando cómo las normas se estructuran en diferentes niveles según su importancia y su autoridad. Y por lo general, acá en la cúspide está la Constitución, que ocupa la parte, o sea, lo más alto que tiene cualquier sistema jurídico en un país. La pirámide de Kelsen es básicamente eso que les acabo de decir. Con respecto a la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución que eh, establece la República, en este caso bolivariana de Venezuela, o la Constitución de Colombia como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, basado en valores como la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la democracia. Con respecto a las leyes, hablamos de que las leyes son normas jurídicas dictadas por los órganos del Estado que regulan la conducta de las personas y la organización del poder público en consonancia con la Constitución, que es la norma suprema del país. Fíjense que después de la Constitución aparecen las leyes y es como que todo está contenido en la Constitución. Pero para ampliar esos conceptos y ajustar a cada una de las ramas que la Constitución contempla de manera general, es necesaria la formulación de leyes y esas leyes pues mm, van hacia todo lo que tiene que ver con la parte de la norma de las diferentes áreas que están implícitas dentro de la Constitución. Y incluso cada ley tiene sus reglamentos, y que es una norma jurídica adaptada por la administración pública en virtud de competencias que con carácter general han sido atribuidas a la Constitución por la Constitución al Poder Ejecutivo. Es un acto normativo de naturaleza administrativa subordinado a la ley que contiene reglas del derecho de aplicación general. Fíjense que en este caso los reglamentos complementan o especifican, ¿sí? Si se establece X norma dentro de una ley, entonces, ¿qué hace el reglamento? Complementa esa norma explicando cómo se va a cumplir esa norma. Por eso, de hecho, se le llama reglamento. En el derecho venezolano, en este caso, son normas jurídicas de carácter administrativo, dictadas por el Poder Ejecutivo, tal como aparece allí. El reglamento es adaptado por la administración pública en virtud de las competencias que con carácter general le ha sido atribuido por la Constitución. Estos dos aspectos como tal destacan que los reglamentos son instrumentos normativos
y son creados por la administración pública en cada estado. Después de los reglamentos, tenemos los decretos, las resoluciones y en el derecho venezolano son en los decretos con fuerza de ley propiamente dicho, son actos jurídicos de contenidos normativos y carácter permanente con fuerza de ley formal, subordinados a la Constitución y supraordenados respecto a los reglamentos. Ocupan el segundo grado de jerarquía normativa inmediatamente después de la Constitución. Existen también las resoluciones, que son actos administrativos o judiciales mediante los cuales los órganos competentes adoptan decisiones para resolver asuntos específicos dentro de su ámbito de competencia. Y estas decisiones tienen carácter vinculante y se utilizan eh, para ordenar situaciones en concreto, facilitando la administración de justicia y el funcionamiento del Estado. Ok. Después aparecen las circulares, que son disposiciones emitidas por un superior jerárquico dentro de la esfera administrativa. Estos documentos no tienen carácter normativo general, sino que su función principal es orientar y coordinar las actuaciones de los órganos subordinados. Y las ordenanzas son normas jurídicas emanadas del organismo legislativo municipal con el propósito de regular, mantener de interés local, siempre en concordancia con la Constitución y las leyes superiores y orientadas a promover el bienestar y desarrollo de la comunidad. Tenemos las derogaciones, que son las leyes que adquieren fuerza obligatoria solo una vez notificado su existencia al cuerpo social y no la pierden mientras no sean derogadas, ¿sí? Eso pasa con las leyes. La derogación de las leyes es entonces el desconocimiento de su fuerza obligatoria. Puede ser total o parcial. Y también ser expresas o tácitas. Y con respecto a la vigencia de las leyes, es el tiempo en el que la ley dura o es vigente. ¿Sí? En ese tiempo, esta ley se hace obligatoria y aplicable dentro del ordenamiento jurídico. Una vez que la ley deja de ser vigente, o por lo general, es porque perdió la vigencia, porque es derogada por otra ley o porque emerge otra ley que va a mejorar o que sencillamente va a ser de mayor aplicación que la que se tiene. Pero en sí, la vigencia de la ley es el periodo en el que ella está vigente. Y ustedes se preguntarán, quería llegar rápido a este punto para expresar. Ustedes se preguntarán, bueno, pero nosotros estamos estudiando algo que tiene que ver con la educación. ¿Qué, qué tiene que ver todo esto de que es una ley, de que es una derogación? ¿Para qué necesito saber qué es la vigencia? ¿Para qué necesito saber qué es una resolución, qué es un ordenamiento, qué es? Les comento, necesitamos saber dónde estamos, qué nos ampara, cuáles son mis obligaciones. Tengo que reconocer mis derechos, reconocer los derechos de otras personas. En el contexto educativo, el conocimiento de la ley nos da sencillamente todo una perspectiva de cómo tiene que funcionar el sistema educativo. Desde cuál es su objeto, cuáles son los principios, cuáles son esos fundamentos que sustentan ese derecho a la educación. Yo tengo que saber cuándo un derecho de un niño o mío como trabajadora o de mi organización como parte del sistema educativo es violado, cuando está cumpliendo su obligación, cuando está haciendo uso
de sus competencias cuando las cumple y cuando no las cumple. ¿Por qué? Porque sencillamente el reconocimiento del ordenamiento jurídico me da las herramientas necesarias para actuar en cualquier caso, en cualquier actividad, dentro de cualquier función que yo cumpla, como docente, como coordinadora, como facilitadora, como supervisora, como directivo de una institución educativa. Pero también me da la facultad para entender cuando esos derechos o esos deberes no se están cumpliendo en el contexto de los estudiantes o de los padres y representantes. Si yo no conozco cómo funciona ese ordenamiento jurídico en mi contexto laboral, jamás podré dar respuesta a situaciones que se nos presentan todos los días dentro de nuestra labor diaria dentro de las instituciones escolares. ¿Por qué hablar de cada uno de estos aspectos? ¿Por qué hablar a ver, de qué es el derecho, de qué es el objeto? Porque para yo poder aplicar la ley, yo tengo que saber qué es, a qué se refiere, cuál es el objeto de esa ley. Si no tengo lo que yo amerito, yo tengo que buscar eh, la jurisprudencia sobre los hechos. Recordemos que si bien hay muchos casos, por ejemplo, de violaciones de derechos o de situaciones en las que se violan o nos violamos los derechos y los deberes dentro de un entorno laboral, si no tengo la respuesta, ¿sí? Dentro de la doctrina, si no la tengo dentro de las leyes, la busco entonces en la jurisprudencia o la busco en las costumbres. Recordemos que también que hay muchísimas normas que se generan dependiendo del contexto en el que nosotros estamos, en el que está la organización, en el que está nuestra nación, ¿sí? En el que está cada una de las regiones donde ustedes se hallan. Entonces, más allá de lo que me dice la norma, más allá de lo que me dice la Constitución, yo tengo que saber cuál es la costumbre. Y si yo no entiendo cuándo la costumbre la tengo que interpretar desde la parte jurídica, cuando la norma es jurídica, entonces no voy a poder dar respuestas a las situaciones que se me presentan. De allí es donde radica la importancia de lo que son los fundamentos legales dentro del sistema educativo. Para yo entender esos fundamentos legales, yo tengo que reconocer qué es cada uno de estos aspectos. Yo tengo que entender que no solamente el derecho se aplica a la parte a la parte se trata de analizar la Constitución, sino que dentro de la Constitución emergen muchísimas áreas y de allí pues han salido una serie de clases de derecho que me permiten interpretar todo. No es solamente la parte de los niños, ni es la parte de la organización, es la parte mía, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, uso del derecho laboral para ausentarme de mi trabajo o para sencillamente defender una posición ética que yo pueda tener dentro de mi contexto laboral. De todo eso se trata esto. Y más allá de todo esto que les estoy diciendo, que ustedes dirán, bueno, pues en el momento oportuno, tendremos que investigar o tendremos que analizar para dar respuesta a X situación. Me permito recordarles que de este proceso de formación que ustedes llevan en la, en esta institución, ustedes finalmente, una vez cuando terminan toda la escolaridad, para graduarse, hacen un trabajo de grado. Ese trabajo de grado
tiene una parte fundamental dentro del capítulo 2 que nos habla de los fundamentos legales o de las bases legales. Y por lo general, todo trabajo de investigación tiene un sustento legal. Y ese sustento lo doy en el momento en que yo sé, por ejemplo, yo he visto muchísimas, no es que yo estoy investigando, a ver, vamos a hablar eh, de la parte intelectual dentro del grupo de profesores de la organización tal, sí, o del desarrollo intelectual, pero la Constitución no me dice nada del desarrollo intelectual, sí, pero ¿qué sucede? Resulta que la Constitución, voy a poner el caso venezolano, ¿sí? Habla, o no, del caso colombiano también, habla de que la Constitución con respecto a la educación habla de que tenemos que desarrollar ciudadanos íntegros. Eso también lo dice palabras más, palabras menos la Constitución política de Colombia, y lo dice la de Ecuador, y lo dice la de México, y lo dice la de los Estados Unidos, la dice la de todos los países. Sí, habla de que la educación tiene un objeto, y ese objeto es desarrollar seres este, integrales. Y es que para desarrollar esos seres integrales no tienen que haber docentes preparados y no tengo que desarrollar esos procesos intelectuales como profesional de la educación para dar cumplimiento a eso que me dice la Constitución de que el Estado garantizará el derecho del desarrollo de ciudadanos integrales. Si yo estoy trabajando si yo estoy elaborando en mi trabajo de investigación un trabajo que me habla del desarrollo integral del personal docente dentro de las instituciones educativas del municipio X, resulta que eso sí tiene un fundamento legal, y es que para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución en materia educativa, yo tengo que generar un desarrollo o una preparación constante del docente. ¿Para qué? Para que tenga la capacidad de desarrollar estudiantes con esos perfiles que se demandan en la Constitución, que habla del desarrollo integral. Fíjense cómo una cosa que no aparece específicamente, que para eso el docente debe desarrollarse intelectualmente X y Y, ¿sí? No lo dice la Constitución, pero yo tengo que tener claro que para yo poder dar respuesta a lo que establece la Constitución, yo tengo que prepararme, y que el capital que yo represento para la institución tiene que estar preparado, tiene que ser manejado acorde, tiene que estar organizado de manera tal que ese objetivo o ese propósito que tiene la Constitución se dé a plenitud. Fíjense cómo vamos combinando y cómo vamos estableciendo que todo lo que yo pueda investigar, todo lo que se trate de dar respuesta a lo que yo me estoy preparando dentro o lo que yo requiero dentro del sistema educativo, tiene un fundamento legal que me sirve de base para yo desarrollar la investigación que estoy haciendo. Eso por poner un ejemplo. Entonces, por lo general, cuando soy jurado dentro de los trabajos de grado, ya que están compartiendo los estudiantes que ya finalizaron la escolaridad y van a defender, hablan de situaciones así como, por ejemplo, esas bases legales o entran al aspecto de las bases legales y pareciera que no consiguieran no había ninguna base legal que sustentara mi investigación. Incluso muchos manuales dentro de diferentes instituciones dicen las bases legales sí tienen lugar, ¿sí? Pero es que tenemos que buscarle la relación y tenemos que ver que sí existen bases legales dentro de los trabajos de investigación. Y más cuando nosotros, por ejemplo, en el sistema educativo hay tantas leyes, y sobre todo la Constitución y la Ley de Educación
hablan de esa formación de esos ciudadanos que requiere nuestra nación. Y cada situación que se presenta en nuestros contextos laborales, como gerentes de ambientes escolares, como gerentes de directivos, como coordinadores, como supervisores, cada situación que se genera nos está diciendo, tienes que hacerlo correcto, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo apegado a esto, porque el fin último de la educación es formar ciudadanos de esta forma. Entonces, si yo no tengo un comportamiento ético, estoy atentando contra la formación integral de ciudadanos. Si yo no planifico mis clases, yo estoy atentando contra la formación integral del ciudadano. Si yo no hago la evaluación como tiene que ser, yo estoy atentando contra la formación de estudiantes integrales. Si yo, tengo un problema de liderazgo, yo estoy atentando contra la formación de ciudadanos integrales. O sea, fíjense cómo todo me lleva a que sí existen, a que sí tengo que conocer cuáles son esos fundamentos legales dentro del sistema educativo que me alejan del deber ser, que me alejan de la norma, que no me dejan interpretar cuándo es una costumbre, cuándo es una norma, cuándo es un hecho moral, cuándo es un hecho. Yo tengo que reconocer todo eso. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean con cada uno de estos conceptos, cuál es ese orden que nosotros vamos a ir dando a ese ordenamiento jurídico en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, donde quiera que ustedes estén. Bueno, ya vi acá el mensaje que hay otros compañeros que no nombré, pero que sé que están conectados. Bien, de eso se trata estas nociones generales del derecho, de que tengamos ese conocimiento sobre todo lo que implica y todo lo que va a aparecer a la larga en el ordenamiento jurídico del sistema de cada uno de los países de ustedes. Con esto, con esta entrada de todo lo que tiene que ver los fundamentos legales del sistema educativo, damos inicio y ya tenemos para establecer la primera actividad. Fíjense algo, dentro de las actividades, ahorita estoy recordando que hay casos prácticos. Y cuando yo hablo de casos prácticos, le vuelvo a recordar el uso de la inteligencia artificial. Tengan cuidado con las situaciones que plantean como casos prácticos, porque hacia dónde apunta cada uno de los aspectos que yo trabajo en esta materia. A que sepamos cuándo yo puedo utilizar la Constitución para defender una situación o para reconocerla, porque si no son abogados, pero no son abogados, no voy a decir que van a ir a un juicio ni nada que se le parezca, pero sí para reconocer situaciones que llaman la atención al docente, al directivo, al coordinador, con respecto al cumplimiento de las normas y de las leyes dentro de este proceso de educación. De eso se trata esta materia. Entonces, ¿por qué vuelvo a llamar la atención con respecto al uso de la inteligencia artificial? Porque yo les digo que analicen y expongan casos que bien sean reales o imaginarios. Entonces, a veces meten solicitan a la inteligencia artificial un caso en el que se violen los derechos de los niños. Entonces resulta que el mismo caso me lo presentan cuatro. Tengan la precaución de analizar, de pensar, de recordar. Vean el contexto donde ustedes están, que no es mentira ni es un secreto para nadie, que en la mayoría o en todos los países del mundo la perfección no existe y de una u otra forma se violan derechos. Entonces, analicen cuáles son esas situaciones que ustedes puedan exponer y váyanse más a lo real que a lo que le bota la inteligencia artificial.